Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga muy, pero muy ricamente a todos ustedes. Es un gozo, es un privilegio poder participar a través de esta plataforma y compartir con ustedes cada reflexión que el Señor entrega a nuestro corazón para que podamos compartirla con todos ustedes. Nosotros como cristianos, como creyentes en un Dios real y verdadero, creemos que a medida como nosotros nos vayamos adentrando en los procesos de la vida, de la historia y de todos aquellos conflictos que se están dando a nivel mundial, tanto militar, económico, financiero, religioso, familiar, social, en todos los aspectos, nosotros tenemos que hacer un alto en la vida y reflexionar sobre esos acontecimientos y hechos que de alguna manera afectan para bien o para mal a cada uno de nosotros. Le doy gracias a Dios porque Él nos permite que por medio de esta plataforma podamos compartir, podamos expresar nuestro bagaje y exponerlo a la luz de las Sagradas Escrituras. En estos tiempos tan duros y tan difíciles, por lo que estamos atravesando, ahora más que nunca, nosotros, los cristianos, los que hemos creído en la existencia de un Dios real, verdadero, nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas, ahora más que nunca tenemos que poner nuestra mirada en Él, en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Porque mire usted, queridos amigos, queridos hermanos, vivimos una época en la que definitivamente los tiempos han cambiado. Vivimos un nuevo paradigma en el que lamentablemente muchos cristianos no se dan por enterado. Vivimos una época en la que se han dado cambio en muchas cosas y que llevan al cumplimiento de las Sagradas Escrituras. El COVID, esta pandemia que golpeó fuertemente a la humanidad, cambió el paradigma, sacó a la luz muchas cosas que algunos ignorábamos, desconocíamos y lamentablemente muchos cristianos desconocen. Entonces, dentro de este contexto de tragedia, de dolor y de pena por el que hemos atravesado, la iglesia del Señor ahora más que nunca necesita proclamar el mensaje de salvación. Hay miles, millones de personas que se perderán por la eternidad. Algunos se perderán a pesar de haber escuchado el mensaje una, dos, tres, cuatro por años y lo rechazaron. Se murieron en su pecado y se perdieron. Pero hay otros donde no han tenido esa facilidad a escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, en la China comunista, cuando entró el comunismo a este país, antes existía una iglesia pujante. Esa generación conoció a Dios y cuando el comunismo entra, barre con todo aquello. De hecho, miles de chinos cristianos fueron martirizados y murieron a causa de esa persecución. De manera que esa generación desapareció. Gracias a Dios que a pesar de que esa generación de a finales de los 40 e iniciando los 50 con la revolución de Mao Tse-tung, ¿sí? Los cristianos de su momento transmitieron la palabra y gracias a Dios que a pesar de la persecución, a pesar de toda la tragedia que han vivido, como también sucedió en Rusia, existe una iglesia en la China oculta, no visible, pero existe una iglesia todavía que sigue avanzando, sigue clamando a Dios, no han desistido,
no han perdido su fe y su esperanza en Dios, pero lamentablemente hay miles de chinos, millones de chinos que han rechazado el evangelio, lo siguen rechazando, pero hay regiones, inclusive regiones dentro de la propia China, incluyendo, si no me equivoco, parte del Tíbet, donde el evangelio no ha llegado. Entonces, nuestra responsabilidad como cristianos es proclamar a Jesucristo. ¿Por qué tenemos que proclamar a Jesucristo? ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? ¿Por qué la urgencia de llegar a esas etnias, a esas naciones, a esos pueblos? Porque están perdidos en su pecado. Y cada persona, cada indio, cada chino, cada ruso, cada asiático, cada persona en América Latina, en la Amazonía, que muere sin Jesucristo, se perderá por la eternidad sin Dios. Eso significa que se irán al infierno por la eternidad. La palabra de Dios en Colosenses, el apóstol Pablo, creo que siguiendo esta línea de pensamiento, nos habla. Y mire lo que dice, aquí Pablo presenta cuál es la condición del ser humano y la razón por la que nosotros tenemos que proclamar el mensaje de salvación. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosense, capítulo 2. Vamos a leer del 12 al 15. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mira, aquí viene lo interesante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto hizo Jesucristo en la cruz aquel día. Esto fue la manifestación del amor y del poder de Dios. De manera que el ser humano no tiene que hacer nada, absolutamente nada para ser salvo. Simplemente reconocer que Jesucristo es el Señor. Y eso no es un hecho o una iniciativa humana. Dios se lo está exigiendo al ser humano. La única manera en que los hombres pueden ser salvos de esa condenación terrible es acercándose a Jesucristo, es buscando su rostro, es reconociendo que son pecadores. ¿Por qué? Porque el hombre está condenado, porque hay una espada de Damocles que está sobre la cabeza de la humanidad, sobre cada individuo. Eso significa que una persona que se muere en su pecado se perderá por la eternidad. Su alma irá al infierno. Eso es lo que me dice la Biblia. Es lo que me dice la palabra de Dios. Eso no lo puede cambiar nadie. No lo puede cambiar un político. No lo puede cambiar un profesor en las universidades. No lo puede cambiar el ser humano ni nadie. Dice la Biblia, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23. Y en el Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay una condenación, hay una sentencia sobre el ser humano. Pero allá, miles de años atrás, cuando Cristo muere en esa cruz, Él con su sacrificio, lo que Él hace es exponer a las potestades, exponer a los principados, y los exhibió públicamente, pero aún más, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el decreto y cuál sigue siendo el decreto? Dejó de serlo para aquel que acepta a Cristo, pero para aquel que aún sigue en su pecado y en su maldad, esa espada de Damocles, como dije hace un momento, ese decreto está sobre cada individuo y no ha sido anulado. Es anulado
cuando el hombre vuelve su mirada a Dios y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Cuando la persona da ese paso, él en ese instante, en ese mismo momento, esa sentencia que estaba sobre él es automáticamente anulada. Es anulada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Pero Cristo, a través de su sacrificio, lo que Él hace es que Él anula aquella sentencia que estaba sobre nosotros. Miren, hermanos, y eso es muy importante, lo he dicho en muchas ocasiones en mis intervenciones en nuestra congregación, también a través de esta plataforma, lo he dicho y lo vuelvo a reafirmar. Pero miren lo que dice el Evangelio según San Juan, reforzando lo que estoy hablando. San Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso quiere decir que esa acta de los decretos que está sobre cada ser humano, hombre, mujer, anciano, niño, joven, si se muere en su pecado y no ha reconocido a Jesús como su Señor y como su Salvador, se va a perder. Se perderá por la eternidad. Es triste. Me gusta lo que Juan dice. Eso yo lo había leído tantas veces, pero ya hace años que Dios me reveló esta palabra y seguramente antes se la reveló usted, pero en mi caso yo lo vi así y lo predico, lo enseño. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Muchas veces nosotros creemos y inclusive lo hemos declarado, que el ser humano va a ser condenado de acuerdo a su comportamiento. Y eso no es cierto. Su comportamiento no tiene que ver nada con la sentencia que está sobre él. Nada. Porque si así fuera, yo me voy a comportar bien. Voy a desarrollar un hábito moral, social, como persona en esta sociedad. Voy a portarme bien para poder ganar un escalón al cielo. Eso sería fácil. Y eso es lo que Jesucristo les reprendió a los sacerdotes, a los saduceos, a los fariseos. Ellos habían establecido normas, reglamentos humanos para alcanzar la gracia de Dios. Y aunque es cierto que a través de la ley establecida por Dios por medio de Moisés tenía un propósito y jugó un papel en su momento, pero en el tiempo de Cristo y sobre todo cuando Él muere y Él resucita, todo aquello fue anulado. Todo aquello no tiene ningún valor, ningún valor. Y Él se lo dijo, vosotros sois unos hipócritas, sepulcros blanqueados. Él se los dijo, ustedes ponen carga que ni siquiera ustedes pueden llevar. Ni siquiera ustedes. Entonces, ¿en qué consistían esas cargas? En no comas, no manejes, no hagas esto, no hagas los otros. Y eso es lo que ahogaba religiosamente a la sociedad de aquel momento. Y más que ser una respuesta, se convirtieron en una piedra de tropiezo. Entonces, Cristo con su sacrificio, lo que está estableciendo y lo que Él dice a través de ese sacrificio, que todo aquel que viene a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, esa condenación, esa sentencia que está sobre él será totalmente anulada. Eso significa que morirá un día, pero su alma habrá sido librada del infierno y pasará a la presencia de Dios, a disfrutar de lo que Dios ha prometido. Entonces, en Juan, allí donde leemos capítulo 3, verso 18, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que nosotros siempre hemos creído, algunos han creído que dependiendo del comportamiento, Dios tomará carta en el asunto. No, no.
La persona puede comportarse muy bien, inclusive puede vivir en un cuarto insolado, encerrado, y tenerlo todo allí, tener comida, agua, internet, y todo aquello como para no salir a la calle. Y puede ser que no vea eh, ningún mal desde donde se encuentra. Pero resulta que el mal del ser humano no está en lo que hace, sino en lo que está dentro de él. Y la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, inmediatamente el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y automáticamente su naturaleza fue contaminada. Esa naturaleza con la que tú y yo tenemos que vivir hasta el día que muramos. Nosotros nos convertimos, aceptamos a Cristo, llegamos a ser salvos, pero mientras que tengamos vida tendremos una lucha constante, una lucha contra esta naturaleza. Nosotros nos convertimos, pero ella no. Entonces, por más que el hombre se encierre y haga cosas buenas, jamás va a lograr obtener una manera de acercarse a Dios. No existe otro camino. Las cosas buenas no es lo que te va a llevar al cielo. Si puedes hacerla, hazla, pero asegúrate de que primeramente Cristo es tu Señor. Si Cristo es tu Señor, todas las buenas obras que tú hagas deben ser el resultado de Él viviendo dentro de tu vida. Las obras tienen que ser la manifestación de un alma libre. Y no las obras son las que nos van a determinar si yo soy bueno o yo soy malo, y por tanto Dios tendrá que decidir si tú hiciste cosas buenas, pasa el gozo de tu Señor. No, no funciona así. Por eso Juan deja bien claro cuando dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. La persona está condenada. Aquel que no conoce a Dios está condenada. Aunque haga cosas buenas, está condenada. Por eso que en aquel día, cuando está enfrente al Dios Todopoderoso, algunos que fueron cristianos, que asistieron a la iglesia, o aquellas personas que nunca fueron a ninguna congregación evangélica, pero que ellos creían que por hacer aquellas cosas buenas ya tenían el aval y tenían la aprobación de Dios. Y se encontrarán con la sorpresa, dice la Biblia, que cuando estén frente a Él, Jesús mismo les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, no los conozco. Y algunos dirán, pero yo hice esto, yo hice lo otro, yo oré por los enfermos, yo hice obras filantrópicas, yo ayudé al pobre, yo hice misiones, yo repartí comida, yo repartí ropa, hice aquello, hice lo otro. Y el Señor dice, eso no tiene ningún mérito, apartaos de mí, cumpliéndose lo que dice entonces aquí, lo que dice Juan. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La única, el único requisito para que esa acta de los decretos sea anulado que está sobre nosotros, aunque ya fue anulado en el momento que Cristo murió en la cruz, pero ahora tú tienes que aceptarlo, y en el momento que lo hace, esa acta es anulada. Ese es el único requisito, reconocer que Jesús es el Señor, porque aquí lo dice, ya han sido condenados porque no han creído, es creer en Jesús. En Romanos capítulo 10, 9, 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es un proceso. Queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que predicar el evangelio, porque hay mucha gente que se va a perder lamentablemente. Hay mucha gente que creyendo que por hacer lo bueno Dios lo va a exonerar, y no es cierto. Inclusive dentro de las propias filas del pueblo de Dios. Estamos viviendo una época en la que lamentablemente la gente, en vez de acercarse y buscar a Dios, se están alejando de Dios.
Y eso es lamentable. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para compartir el evangelio con la mayor cantidad de personas. Comparta con su amigo, comparta con su vecino, comparta con su jefe en su trabajo, comparta con alguien. Porque mire, hermano, cada persona que muere sin Cristo se irá a la eternidad. ¿Sabe lo que es eso? Por la eternidad, a sufrir el fuego eterno. Eso para mí es terrible. Es una verdadera pesadilla. Pero si tú predicas, si tú compartes el evangelio con las personas, y ojalá esa persona al escucharlo, al ser redarguido por el Espíritu Santo, se arrepienta. Y al arrepentirse, esa condenación que está sobre él será anulada. De manera que ahora tú y yo somos nueva criatura, somos hijos de Dios, porque alguien nos predicó, alguien nos compartió el evangelio, alguien nos habló de esta condición de la que yo les estoy comentando, y el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Y nosotros, gloria a Dios, decidimos y nos dimos cuenta que era verdad y decidimos abandonar esa vida y acercarnos a Cristo y confesamos con nuestros labios y creímos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, y automáticamente aquello que estaba sobre nosotros, como dice el apóstol Pablo, fue anulado. El acta de los decretos. Hay un decreto sobre la humanidad. Hay un decreto sobre los hombres. Y ese decreto es muerte. No hablo de la muerte física, porque todos nosotros, un día, tarde o temprano, vamos a tener que atravesar por ese valle de sombra y de muerte. Pero la diferencia es que cuando tú te mueras, tú te irás con Cristo, entrarás por esos portales de esplendor para estar con Él. Pero aquel que no conoce a Cristo se morirá en su pecado y se perderá para siempre. Así que ahora nosotros tenemos la responsabilidad más que nunca en este tiempo de crisis por el que estamos atravesando. Un tiempo terrible. En mis años de conocer al Señor Jesucristo, en mis años de predicar y compartir el Evangelio, no había visto tanta maldad, tanta iniquidad, tanta apostasía, tanta mentira, tanta hipocresía, tanta deslealtad, tanta maldad, y aún es mucho más todavía triste dentro del propio pueblo de Dios. Pero ciertamente la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. El Señor en cualquier momento va a sacar a su iglesia, va a sacar a su pueblo. Y nosotros tenemos que estar aferrados. Como yo lo he dicho, yo no quiero agarrarme del Señor. Yo quiero que Él me agarre. Imagínese que yo hice la prueba en cierta ocasión y usted la puede hacer si quiere. Súbase a una rama y guíndase de una rama o de algún lugar y manténgase allí, guindado. Tarde o temprano usted va a resbalar porque sus manos van a perder la sensibilidad y usted no va a tener la capacidad, aunque quiera, de agarrarse, porque no tiene esa capacidad de mantener el equilibrio, y su peso en ese momento se está incrementando a través del tiempo, los minutos que van pasando, y llega un momento en que usted no puede, por más que quiera, las manos ya no pueden más y se va a resbalar y caer. Por eso yo digo, yo no quiero agarrarme, yo quiero que sea Él quien me agarre, la poderosa mano de Dios. Él no me va a soltar, a menos que yo le diga, Señor, déjame, porque Él no obliga a nadie, Él no impone nada. Nosotros decidimos por Él, porque un día alguien nos habló, nos compartió la verdad, nos compartió el Evangelio y nosotros tomamos la decisión de seguirle. Pero no fue que Él nos obligó,
No fue que Él dijo, ahora tú te conviertes a mí, ahora tú eres salvo a la fuerza. No, cada uno tiene su libre albedrío y cada uno tendrá que decidir. Pero nuestra responsabilidad no es decidir por las personas, sino predicarles, sembrar la semilla. Si mañana ellos se pierden, no será por causa de la predicación del evangelio, porque se les predicó. Este es un tiempo terrible que estamos viviendo, mis hermanos. Se habla, se dice que este otoño que viene será muy difícil. Se habla de que después del verano, que ya prácticamente ya terminó en la próxima semana, si no me equivoco, ya estamos entrando al otoño y se prevé, se dice, se comenta a través de los tertulianos en la televisión, en las redes sociales, se dice por parte de las instituciones como la OEA, la ONU, la Unión Europea y el Banco Internacional, que viene una crisis. Y como yo lo he dicho en ocasiones anteriores, eso a mí no me extraña, no me extraña porque todo esto tiene que cumplirse. Pero ya ellos no andan con tapujo, dicen las cosas como son. Así que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para lo peor. Pero la diferencia entre el mundo y nosotros, que tenemos a Jesucristo en el corazón, es que Cristo es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es nuestra roca de la eternidad y sobre esa roca tú y yo estamos fundados. Sobre esa roca tú y yo estamos cimentados. Y aunque venga la tormenta, aunque vengan los problemas, vengan las dificultades, nuestra vida está bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Sí, y serán días difíciles, serán días duros. No sé si será en este otoño o el año siguiente, pero lo cierto es, amados amigos, amados hermanos, que estamos viviendo días finales. Tenemos que estar listos, preparados, porque yo creo que Dios, de la manera que menos nos imaginamos, que ninguno se imagina, va a intervenir en esta humanidad. Lo va a hacer. La palabra de Dios nos enseña, habló de acontecimientos y de hechos que se dieron en el primer siglo, como fue la destrucción de Jerusalén, como fue cómo se dio una gran tribulación en ese tiempo y cómo los fariseos, los saduceos, los sacerdotes que habían negado al Hijo de Dios y que inclusive lo crucificaron y ellos mismos dijeron, la sangre de este justo sea sobre nosotros. En el año 70 se les pasó factura y fue destruida totalmente Jerusalén. Fue totalmente aniquilada la generación aquella y el culto a Dios fue terminado y fueron esparcidos. Y no fue sino en el año 48 que ellos regresaron nuevamente a la tierra de Israel. Pero ese es otro tema aparte. Pero lo que trato de decirles, queridos hermanos, que aquella generación vivió, experimentó lo que Cristo mismo les habló en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y aunque muchos les damos una aplicación y una interpretación futurista, lamentablemente es un error que hemos cometido. Eso se cumplió en ese año. Es cuestión de detenernos, hacer una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, hacer una correcta hermenéutica, una exégesis y también una defensa de nuestra fe correctamente y nos daremos cuenta que aquellas cosas profetizadas por el Señor se cumplieron. Pero hoy, en el siglo XXI, hay cosas que también Él dijo y que hoy tendrán su cumplimiento. Y ahora más que nunca, tú y yo tenemos que predicar el Evangelio. Oh, hermano, compartamos el Evangelio con las personas. Es tan importante. Cada alma que se convierta de verdad a Dios es un alma que es rescatada del mismo infierno, porque ellos ya están condenados. No que van a ser condenados en función
de las cosas buenas o malas que hagan. No, ya están condenados. Hacer cosas buenas o malas no van a determinar si irás al infierno o no. Es que ya estás condenado por el pecado de nuestros padres. Y es nuestra responsabilidad, nosotros, como cristianos, como ministros de Dios, llevar el mensaje a la mayor cantidad de personas que nos sea posible. Quiero finalizar simplemente diciéndoles esto. Tenemos una responsabilidad. Como cristianos, estamos en una ciudad, en un continente donde lamentablemente se olvidaron de Dios. Viene un día, viene la hora, escúcheme, lo digo con temor y temblor, viene el día y viene la hora que vamos a ver cosas. Si la pandemia fue algo terrorífico donde nos encerraron durante casi todo un año, hay cosas que van a ser peor todavía y tenemos que estar listos y preparados. Si yo, como ministro, no les entrego este conocimiento y este consejo, no sería siervo de Cristo y sería un siervo. Si lo fuera, sería un mal siervo. Mi deber, como reza nuestro canal donde alojamos estos videos, Atalayas Días Finales, nuestra responsabilidad es tocar la trompeta, es levantarnos y decirle al pueblo que se prepare, porque vienen días como usted nunca se imaginó ver. Pero mientras tanto, prediquemos, prediquemos antes, durante y después. En cualquier momento, el Señor sacará su cosecha de este mundo. En cualquier momento, Él sacará a su pueblo. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Así que espero que esta pequeña reflexión sirva de bendición para tu vida. Y recuerda, nos puedes ubicar en las diferentes plataformas. Aquí en el video tú vas a encontrar todas las descripciones. Ahí nos puedes encontrar en los diferentes canales de YouTube, de Facebook y también en BitChute, donde hemos subido videos no solamente nuestros, sino de otros ministerios que en mi opinión muy personal, escuchar y ver sus videos serán de bendición para todos nosotros. Puede visitar también nuestro sitio web de nuestra congregación. Allí también tenemos videos, tenemos una serie de recursos que usted puede utilizarlo para la extensión del reino de los cielos. Recuerde que también durante la semana también tenemos reflexiones de medianoche, pero versión audio. Pero todos los sábados, como hoy, estamos transmitiendo en vivo estas reflexiones para la bendición del pueblo de Dios, para usted y para todos aquellos. Así que suscríbase a nuestros canales, dele like, para que así el algoritmo nos pueda también ubicar y nos pueda recomendar en YouTube y en las diferentes plataformas. Dios me los bendiga, muchas gracias, que tengan una noche y un sábado bendecido desde Bruselas, Bélgica. Muchas gracias.